En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo estaba enfocado en las batallas que marcaban el destino de la humanidad, un supuesto experimento secreto de la Marina de los Estados Unidos habría logrado lo imposible: hacer invisible un barco de guerra y posiblemente teletransportarlo. Este evento, conocido como el Experimento Filadelfia, no solo dejó perplejos a los supuestos testigos, sino que también sembró una de las teorías más inquietantes del siglo XX. ¿Fue un avance tecnológico encubierto, fruto de la mente de Nikola Tesla? ¿O simplemente un mito que se salió de control? La historia comienza con el USS Eldridge, un destructor escolta supuestamente utilizado en una prueba de ocultamiento total en el puerto de Filadelfia. El objetivo oficial habría sido hacer invisible el barco al radar enemigo, algo que hoy podríamos vincular con la tecnología stealth. Pero lo que presuntamente ocurrió ese día sobrepasó cualquier intento convencional de camuflaje. Testigos afirman que el barco desapareció completamente de la vista, no solo del radar, sino también del ojo humano. Minutos después, habría reaparecido en Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia, para luego volver repentinamente a Filadelfia. Hasta aquí, ya suena increíble. Pero lo más perturbador viene después. Según los testimonios, muchos de los marineros que participaron en el experimento sufrieron consecuencias físicas y psicológicas extremas. Algunos reaparecieron con quemaduras graves, otros completamente desorientados. Y lo más escalofriante, hay relatos que aseguran que varios miembros de la tripulación quedaron literalmente fusionados con el metal del barco, como si durante la teletransportación la materia del cuerpo humano no hubiese sido correctamente reconstituida. Pero, ¿de dónde viene esta historia? El primer testimonio público surge en los años 50, de la mano de un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Allende, quien afirmaba haber presenciado el experimento y conocer sus consecuencias. Él mismo aseguraba que la tecnología utilizada estaba basada en teorías del mismísimo Nikola Tesla, y que la Marina había estado trabajando con campos electromagnéticos para alterar la estructura del espacio-tiempo. Aquí es donde la historia comienza a mezclarse con teorías más profundas. ¿Podrían los campos magnéticos generar un tipo de invisibilidad cuántica? ¿Estamos hablando de tecnología que manipula dimensiones? Algunos aseguran que el experimento fue parte de un programa aún más grande, del cual más tarde surgiría el famoso Proyecto Montauk, vinculado con control mental, viajes en el tiempo y manipulación de la realidad. Incluso hay quienes afirman que este tipo de experimentos fueron la semilla de tecnologías que todavía hoy permanecen ocultas al público, resguardadas por organismos secretos del gobierno estadounidense. Por supuesto, la Marina de los Estados Unidos siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. Y muchos científicos consideran que los supuestos efectos descritos son físicamente imposibles. Según ellos, no existen pruebas sólidas, solo cartas escritas por Carl Allen, sin evidencia verificable. Pero como siempre en estos casos, lo que no se dice oficialmente es a veces lo más revelador. La desaparición de documentos, los silencios oficiales y el hecho de que aún hoy se hable del tema como si fuera un mito urbano cuidadosamente protegido por el tiempo, alimentan la sospecha. Además, no debemos olvidar algo clave. En la historia reciente han existido programas secretos que años después fueron reconocidos oficialmente, como el MK Ultra o el Proyecto Manhattan. En su momento también parecían absurdos o imposibles. ¿Por qué no podría ser este uno más de esa lista? Entonces, ¿fue el experimento Filadelfia una filtración real de un experimento científico revolucionario, o simplemente el producto de la imaginación de un testigo con delirios conspirativos? ¿Fue una prueba exitosa de manipulación del espacio-tiempo que terminó mal, o una historia que, por extraña que parezca, ha sobrevivido por décadas porque esconde algo que no quieren que sepamos? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: la línea entre lo imposible y lo real siempre ha sido más delgada de lo que creemos. Pero si esta historia fuera solo un simple rumor de guerra, ¿por qué ha persistido por décadas? ¿Por qué incluso hoy, en la era digital, sigue despertando tantas preguntas sin respuesta? Las primeras piezas del rompecabezas aparecen en cartas escritas por Carl Allen, un hombre con problemas mentales documentados, pero también con un conocimiento sorprendentemente detallado de física avanzada. Allen afirmaba haber presenciado el experimento desde otro barco cercano, el SS Andrew Furuset. En sus cartas, dirigidas al Dr. Morris K. Jessup, un astrofísico interesado en la propulsión antigravitatoria,
Carl relataba cómo el USS Eldridge desapareció ante sus ojos y cómo los marinos que lograron sobrevivir quedaron con secuelas físicas y mentales irreversibles. Y aquí surge un dato inquietante. Jessup, intrigado por las cartas, comienza a investigar, hasta que es encontrado muerto en su auto, por aparente suicidio. ¿Coincidencia? ¿O alguien no quería que siguiera escarbando? Allen también mencionó que la tecnología usada se basaba en los trabajos inacabados de Nikola Tesla, quien según varias fuentes habría estado colaborando con el gobierno antes de su misteriosa muerte en 1943, justo el mismo año del supuesto experimento. Tesla creía que era posible manipular campos electromagnéticos para alterar el espacio-tiempo. ¿Y si la Marina realmente aplicó sus teorías, llevándolas más lejos de lo que incluso él imaginó? Pero hay más. Años después, en los años 80, surge otra figura polémica, Al Bielek, quien aseguraba haber sido parte del experimento Filadelfia, y que tras el fallo del experimento, habría sido trasladado a otra instalación ultrasecreta, el proyecto Montauk, en Long Island. Allí, según Bielek, se realizaban experimentos aún más perturbadores, viajes en el tiempo, control mental, manipulación de portales dimensionales y contacto con entidades de otros planos. Bielek afirmaba incluso haber sido enviado mentalmente al año 2137 y luego al 2749, para luego volver con recuerdos borrosos, pero vívidos. La historia se vuelve tan compleja y tan fuera de lo común, que muchos la descartaron por absurda. Pero lo curioso es que varios elementos mencionados por Bielek en los 80, como pantallas de plasma, interfaces por voz y armas electromagnéticas, ya existen hoy o están en desarrollo. ¿Ficción o visión adelantada? Los escépticos argumentan que no hay pruebas reales de que el USS Eldridge estuviera siquiera en Filadelfia ese día. Los registros oficiales de la Marina, que podrían haber sido fácilmente alterados o clasificados, indican que el barco estaba en otro lugar. Pero aún así, múltiples marineros y trabajadores civiles juraron haber visto algo que desafiaba toda lógica. No es la típica historia contada por uno solo, sino un eco repetido por diferentes voces a lo largo del tiempo. Ahora bien, si esta tecnología fue real y funcionó, ¿por qué detenerla? ¿Por qué no repetirla, perfeccionarla y usarla? La respuesta que muchos teóricos proponen es simple y aterradora: no se detuvo. Solo se volvió más secreta. Y se trasladó a otros programas más encubiertos, donde se sigue desarrollando, lejos del ojo público. Lo que en su momento fue un accidente, hoy podría ser parte de tecnologías militares que ni imaginamos. Y si no fue real, ¿por qué sigue siendo tan creíble? ¿Por qué hay tanto silencio oficial alrededor? A veces, cuando el gobierno niega algo con demasiada fuerza, lo que más llama la atención no es la negación, sino el miedo detrás de ella. Entonces, nos queda una pregunta final. ¿El experimento Filadelfia fue una alucinación colectiva, un mito creado por mentes perturbadas? ¿O fue el primer paso visible de una ciencia que se nos ha ocultado durante décadas? En un mundo donde lo improbable ya no es imposible, quizás esta historia no sea tan fantástica como nos han hecho creer. Quizá, en algún laboratorio escondido, las leyes del tiempo y del espacio ya se estén reescribiendo. Y como siempre, en hipótesis misteriosas, no te diremos qué pensar, pero te dejaremos con algo muy claro: hay verdades que solo sobreviven en las sombras. Quizá, en algún laboratorio escondido, las leyes del tiempo y del espacio ya se estén reescribiendo. Entonces, ¿realmente ocurrió el experimento Filadelfia? ¿Fue una prueba fallida que se salió de control, o un éxito tan peligroso que tuvo que ser enterrado bajo capas de negación, silencio y desinformación? Muchos quieren pensar que fue solo un mito, que la historia fue inventada por mentes inestables, alimentada por la paranoia de la Guerra Fría, y distorsionada con los años por teorías sin fundamento. Es más fácil pensar eso. Es más cómodo. Porque aceptar la otra posibilidad es abrir una puerta que tal vez no se pueda cerrar. Aceptar que el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con científicos adelantados a su tiempo como Nikola Tesla, habría logrado manipular los campos electromagnéticos de tal forma que un objeto físico, y sus ocupantes, pudieran desaparecer del plano visible, e incluso moverse a través del tiempo, no solo desafía nuestra comprensión del mundo, sino que la desarma por completo. Pero los detalles, los testimonios, las muertes inexplicables como la de Jessup, y las conexiones con otros proyectos ultrasecretos como Montauk, no se borran con una explicación oficial.
Todo apunta a una tecnología que se activó antes de que el ser humano estuviera preparado para controlarla. Porque el verdadero peligro no está en que algo desaparezca, sino en que no podamos traerlo de vuelta. Y lo que volvió, dicen, ya no era humano del todo. ¿Dónde están los archivos reales del experimento? ¿Qué pasó con los sobrevivientes? ¿Y por qué algunos testigos terminaron en instituciones psiquiátricas o simplemente desaparecieron del mapa? Las sombras que envuelven este caso parecen demasiado densas para ser solo producto de la imaginación. Y si el experimento Filadelfia fue real, entonces hoy, en 2025, es muy posible que su tecnología haya evolucionado en secreto. Tal vez ya se ha usado en conflictos modernos. Tal vez ya se ha perfeccionado. Y quizás, en algún rincón del mundo, alguien esté decidiendo cuándo volver a activarla. En un mundo lleno de pantallas, inteligencia artificial y vigilancia total, ¿quién necesita desaparecer barcos, cuando ya se pueden borrar recuerdos, rastros, historias enteras? La historia del USS Eldridge es un eco. Pero algunos ecos no vienen del pasado. Algunos ecos vienen del futuro.